¿verdad? Entonces, acá, pues obviamente ha sido el edificio principal. El asunto es de que, pues sí, cada vez más hay mucha demanda de esta carrera. El problema de esta carrera es para mí el diseño, ¿verdad? El diseño que se concibió desde... Estamos hablando que es de las primeras carreras, junto con medicina, que empezó inclusive en la antigua Guatemala, pues, ¿verdad? Pues es que es la facultad más antigua, ¿verdad? Se celebra el aniversario de la universidad y es el aniversario de la facultad. Es el 24 de septiembre, por eso es que el 24 de septiembre se celebra el Día del Abogado, por ser el mes del aniversario de la facultad. Entonces, cuando se diseña esta carrera, la diseñan con el tiempo que lleva, más, yo no sé, ¿va? Para los historiadores sería buenísimo, ¿va? ¿En qué momento lo conciben con grado académico, luego con título de abogado y de notario? Porque es la única carrera en Guatemala que otorga 3 títulos. Es la única, no hay otra. Entonces eso hace muy cargado no solo el penso, sino las bases para poder graduarse, ¿verdad? Lo bueno y lo novedoso y el cumplimiento ya del señor decano de su campaña, ¿verdad? Ya está aprobada la tesis, la maestría por tesis, ¿verdad? Eso tiene varios aspectos positivos para mí. Miren, cuando se gradúe, ahorita está siendo rentable en el sentido de que si se gradúa no se va a quedar aquí en la ciudad, porque ya está saturada la ciudad, váyase al interior, ¿verdad? O sea, hay mucha demanda en el interior de servicios jurídicos. Luego, obviamente, uno tiene que seguir estudiando. Ya no es suficiente tener solo el grado académico, ¿verdad? Hay que estudiar el posgrado, ¿verdad? Entonces, esto a usted lo va a beneficiar porque cierra, ¿verdad? Y entonces se somete a su maestría y todavía no desconocemos porque no hay mayor información, ¿verdad? Pero si se aprueba el primer año, porque todas tardan 2 años, si se aprueba el primer año, automáticamente ya tienen la tesis aprobada. No, o sea, no es que tengan la tesis aprobada, sino por haber sacado el primer año de la maestría ya no hace tesis. Es como una equivalencia. ¿Verdad? Exactamente. O sea, ese es el chiste de esta modalidad. ¿Sí, compañera? ¿Cómo? Digamos que sí, ¿verdad? Sí, y así es como en la Mariano Gálvez menciona, ¿verdad? En la Galileo también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar a las expectativas de cómo se vaya a desarrollar eso, ¿verdad? Pero sale pues a la conversación por el hecho de que ustedes prácticamente este año sacan 8º semestre. Miren, para el que es dedicado y el que por ejemplo no trabaja, bendito Dios, ¿verdad? Y si tienen papás que los apoyan y los ayuden, cerrando el 8º semestre usted ya puede empezar a hacer la tesis con 40. Mire, por eso les digo, todas las maestrías acá en San Carlos y en cualquier universidad son autofinanciables. ¿Son qué? Autofinanciables. O sea, la universidad no financia maestrías. No hay partida para contratar a los profesores de maestría, entonces el estudiante al pagar, de ahí se le paga, ¿verdad?, al docente. No hay un contrato de relación contractual de los docentes, sino es por honorarios.
La maestría, una maestría para en vez de que se pueda aperturar, tiene que haber mínimo 20 alumnos. Y aproximadamente 4.500 quetzales es la más barata el semestre. ¿cuánto? 4.500 el semestre. Pero aparte también hay inscripción, ¿verdad? Su estatus ya varía en estadística. Usted ya no es bachiller, usted ya es profesional, ¿verdad? Y tiene que pagar, creo que son 800 o 1.000 quetzales de matrícula, 2031. ¿verdad? Y eso lo paga anualmente, ¿verdad? Así como usted paga su matrícula de 104, creo que es 90 y algo así, también lo tiene que hacer anualmente para maestría, pero ya es de 800 quetzales. Entonces a esos 4.500 súmenle los 800, pero los 800 se los cobran allá en estadística, ¿verdad? Pero entonces el asunto es: usted cierra, empieza a probar sus privados y se mete a su maestría. Entonces saca el primer año y si así va a estar diseñado, entonces automáticamente ya tiene la maestría. Saca su primer año, se gradúa, o sea, ya tiene ganada con la equivalencia a la tesis, y entonces ya se mete a su primer privado, ¿verdad? Cierra su maestría y se mete al segundo privado. Entonces ahí se gradúa. Ya usted graduado, entonces aquí viene lo triste, ¿va? Empieza a trabajar en la tesis de la maestría. Todas las maestrías aquí en la China y en la Conchinchina se hace tesis. Bueno, pero por lo menos sabemos de la Por lo menos ya se ahorra una tesis, que es la del grado, que esta cuesta. Yo en año y medio saqué la tesis. Tanto, viniendo todos los días. Ahí saca uno el doctorado en tramitología de tesis. Así. Sí, pero si solo para que le aprueben a uno el tema de Ajá. tesis son más de 6 meses. Por eso, sí, por eso. Sí, porque ahí- Ustedes tienen que estar necios con el consejero para que lo apruebe. Después, con su asesor que usted lo propone, y apúrese el liga. Y después, necio con redacción y estilo. Así es esto. Pero miren pues, es parte de la carrera. No les estoy contando que en penal se están tardando 2-3 años, pues, los expedientes. O sea, a eso vamos. Ya, o sea, ahorita ya es empezar a entrarle, ¿va? Ahora, si no quiere y no es paciente, piénselo. Pero mira hasta dónde vaya. ¿Verdad? Yo, si les digo, ¿verdad? Y se los he dicho, se los he contado y no tengo ningún empacho. Yo en 10 años me gradué. ¿Verdad? Yo empecé en 1998 y el 31 de mayo, ahorita este 31 de mayo cumplo 15 años de graduado. Me gradué en el 2008. A mucha honra, jornada nocturna, chiviando, escueleando, todo. Por eso yo me identifico con ustedes, porque yo pasé por lo que ustedes pasaron. No podía, nunca se dieron cuenta. Y la característica de nosotros, de esta jornada, es que vuelvo a insistir, somos trabajadores estudiantes. Podemos dejar de estudiar, pero no de trabajar. ¿Verdad? Entonces eso tiene doble mérito. Eso tiene doble mérito. Y las damas que madres de familia, trabajadoras, amas de casa y esposas. Sobre todo. Y estudiantes. Se las lleva el río. Pero bueno, terminemos el contenido. Terminemos el contenido, por favor. Primero se trabó esto. ¿Sí? Bueno.
Bueno, resoluciones. Fíjese que el licenciado con el que yo trabajé un tiempo en un bufete jurídico me comentaba que él estuvo 11 años. Yo dije, ¿será cierto que 11 años para graduarse acá? Fíjese que cuando yo entré, el promedio para graduarse de esta carrera eran 14 años. 14. O sea, yo batí récord. ¿Y por qué tanto era? Porque así es. Mira el privado. Yo tengo amigos que perdieron 3 veces cada fase. Y hasta la cuarta la ganaron. Eso le iba a Y preguntar, antes licenciado, el, con la tesis. antes el privado era uno solo. Y hay licenciados que hasta 10 veces hicieron el privado. Ah, sí, sí, es que era duro. O sea, sigue siendo duro. Y con la tesis igual, ¿verdad, Lee? Que no es que la acepten en la primera. Yo conocí a una licenciada que dice que 3 veces la presentó y Ah, bueno, 3 veces en la... por el punto sí. Ah, no. Y que muchos lo hacen. Están aguantando aquí para irse a la Da Vinci, irse a la Opana. Ah, no, mejor, ahí sí. Bueno. ¿Cómo? No. Eso sí, si en 3 años no los ganan, la expulsan automáticamente. 3 años consecutivos. Si no gana el privado, la echa a la universidad. Ajá. Ahí se la Da Vinci. Ahí sea la bicho la pana. Bueno, resoluciones de los órganos administrativos. Ya vamos a terminar y nos quedamos después. 3 años. Resoluciones de los órganos administrativos. Son las decisiones, jóvenes, no soy de bienestar estudiantil. Son las decisiones administrativas basadas en ley. Todo acto administrativo debe estar enmarcado en ellos. Sus decisiones las plasman en documentos de fuerza legal, de lo contrario no surtirán ese efecto. Todas las decisiones de las autoridades, todas, de cualquier funcionario público o servidor público, ¿verdad? En la ley de servicio civil está la clasificación de los servidores públicos, ¿verdad? Todas deben dejar plasmadas en papel. No hay nada, es viernes, ¿verdad? No hay nada que sea verbal, aunque se acostumbra a que la orden o instrucción se dé verbal, pero debe de haber de todos modos, ¿verdad? O sea, lo que se acostumbra es que el funcionario de arriba haga tal esto, tal valor, usted tiene que iniciar el trámite. Eso sí existe, pero lo contrario no es esto. En el caso del presidente, le corresponde sancionar, promulgar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviera facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglamentos y órdenes para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu. Es una de las tantas facultades que tiene el presidente de la República. Por ejemplo, él sanciona los decretos aprobados por el Congreso de la República. Esos decretos se convierten en leyes y debiese de ir después, posteriormente, acompañado de un acuerdo gubernativo que reglamente ese decreto. Es decir, todos los artículos de la Constitución son principios constitucionales. Cada artículo debería de tener una ley que la desarrolle y cada ley debe tener un reglamento que es aprobado mediante acuerdo gubernativo. Y cada acuerdo debe tener manuales. Esos manuales ya se emiten en los ministerios de Estado o a las dependencias que vayan a afectar. Sigamos. Clasificación de las resoluciones. Existen acuerdos gubernativos que emite el presidente de la República. El Congreso emite decretos, ¿verdad? Para algunos decreto ley, pero no, solo decreto, ¿sí? El Congreso emite decretos, pero también emite acuerdos y emite resoluciones. Pero la función principal son los decretos cuando se convierte en ley, ¿verdad? El presidente de la República solo puede emitir ley, un decreto, ¿verdad? Gubernativo se le llama, cuando por necesidad o
por colocación de la ley de orden público para decretar estado de calamidad, estado de sitio, estado de excepción o declarar el estado de guerra, pero eso lo tiene, todos esos estados los tiene que conocer el Congreso inmediatamente y el Congreso los tiene que aprobar, los tiene que improbar, puede modificar, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que la ley de orden público establece, que es una de las 5 leyes de orden constitucional, que si ustedes la ley, es una ley de la anterior constitución, ¿verdad? De 1965. Pero de allí, el presidente solamente acuerdos gubernativos, ¿verdad? Los acuerdos ministeriales, como su nombre lo dice, los emiten los ministros de Estado. Estoy haciendo énfasis en esto porque se confunde mucho. A los decretos le llaman acuerdos, a los acuerdos decretos y no se sabe. Recuérdense que acá es administrativo, no es jurisdiccional, porque en lo jurisdiccional nos han enseñado que en los órganos jurisdiccionales, ¿cuáles son las clasificaciones de resoluciones que emiten? Autos, decretos y sentencias. Acá, pero eso es en lo jurisdiccional. Acá no, acá es otra cosa, ¿sí? Que no tiene nada que ver con los jurisdiccionales. Bueno, esto está fundamentado en el artículo 194, inciso C, Constitución Política de la República Guatemala. Por eso, cuando nosotros los asesores llegamos a los ministerios de Estado o la dependencia que sea descentralizada, desconcentrada o autónoma y su ley que la constituye como tal la faculta para emitir sus reglamentos o sus resoluciones, entonces, considerando que la Constitución Política de la República de Guatemala establece tal y tal y tal cosa. Segundo, considerando que el decreto tal que crea o regula la institución. Y tercer, considerando es la motivación, el espíritu, la impronta de lo que queremos regular. Hasta eso no sabe cuando uno llega a la administración pública. Entonces empieza a uno a hacer sus tanes y lo básico de siempre es ver otros instrumentos legales ya aprobados, ¿verdad? Así es como uno va aprendiendo, ¿verdad? Y técnicamente solo hasta 3. Cuando un proyecto, por ejemplo, de acuerdo o de resolución en la administración pública lleva más de 3 considerando, eso ya no es técnico. Eso es porque no está siendo hecho por un abogado. Con 3 son suficientes, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo? ¿Se recuerda? Bueno, entonces, Buen licenciado, aprovechenlo. Yo recibí el semestre pasado con usted. gracias, mi hermano. Bueno, era virtual. Fíjense que me ha pasado. El otro día estaba entrando al registro general de la propiedad para llevar unas escritoritas para inscribirlas, ¿verdad? Entonces un patojo, porque la verdad, con su chumpa de moto, su mochila y todo, lee que tal, excelente cátedra de lógica jurídica, aprendí mucho, no sé, no veo. De plano, entonces la compañerita se recuerda, más recordando, ¿va? Y si fue virtual, menos. Bueno, las direcciones generales, pero muchas gracias ahí por el comentario, ¿verdad? Se le aprecia, ¿verdad? Bueno, direcciones generales, resoluciones de carácter administrativo. Regularmente las direcciones generales están facultadas y, vean pues, en el caso de las direcciones, pero como vamos a ver la creación, pero las direcciones generales están enmarcadas dentro de los reglamentos. Acostumbramos a llamarle ROI, ¿verdad? ROI por sus siglas, Reglamento Orgánico Interno. Todos, miren pues, los 14 ministerios de Estado están fundamentados en la ley orgánica del organismo ejecutivo, 114 y 97. Ahí están los 14. Esa es la ley que le da vida a ese ministerio.
Luego, cada ministerio debe de tener su acuerdo gubernativo, que es su reglamento orgánico interno, que es aprobado por el presidente de la República, con la firma también, no solo el presidente, del ministro encargado del despacho de ese ministerio y el secretario general de la presidencia de la República. Ahí se desarrolla la estructura orgánica del ministerio, pero la ley del organismo ejecutivo nos da una estructura básica o general para todos los ministerios. Está regulado en el artículo 24 y el artículo 25, indicando que es el despacho para efectos de órgano administrativo. El despacho superior a cargo del ministro, que ahí pertenecen los viceministros, el administrador general, y los directores generales. Solo tenemos 3 escalas dentro de los ministerios de Estado. Entonces, las direcciones generales, ahí debe de estar fundamentado en ese rol, que ellos emiten solo resoluciones administrativas. ¿Verdad? Leyes orgánicas. ¿A qué le llamamos leyes orgánicas? Son las que crean, organizan y asignan atribuciones y competencias a las organizaciones públicas o a las dependencias. También se le llama ley reglamentaria. Uno de los ejemplos de esta ley, por ejemplo, es el decreto 7697, que es la ley de educación física, recreación y deporte. Esta es una ley que crea el sistema de la cultura física y el deporte. Miren, todas las leyes, cuando ustedes las leen, todas las leyes son bonitas, pero las leyes lamentablemente no son bien aplicables. Y hay un resabio por ahí, un dicho chapín, que es bien cierto, y los que trabajan en la administración pública no me van a dejar mentir, o cuando vayan ustedes allá, echa la ley, echa la trampa. Así de sencillo. Y si no, veamos a la ley de compras y contrataciones, ¿verdad?, que tanto discutimos, y hasta acá mismo muchos compañeros contribuyeron a eso y contaron sus historias de vida, y eso es terrible, la ley de compras y contrataciones de Estado, ¿verdad? Y así todas las leyes. Y esta, la del 7697, la de educación física, puchica, tuviéramos un país deportista ustedes, de verdad, si lo ven. Y cuando vamos a ver es todo lo contrario. Para empezar, no todas las escuelas en el país tienen un maestro de educación física, no todas. No todos tenemos acceso y derecho a la recreación. Por ejemplo, todos acá ya estamos fuera de edad y de forma, ¿verdad? Nosotros tendríamos derecho a la recreación. ¿A qué le llamamos recreación? Ambientes libres para hacer deporte, para hacer ejercicio, para hacer zumba, que para hacer... no existe. Y luego miren cuánto tiempo pasó el asunto de los atletas olímpicos, que van, que no van, que no... Hay muchos juegos a nivel mundial y a nivel continental que son del ciclo olímpico. Guatemala no pudo ir. Allá en los famosos de Chile, de blanco fueron los atletas guatemaltecos, fueron los panamericanos, porque estábamos en lo mero terrible del conflicto, ¿verdad? Que hasta la doña Corte de Constitucionalidad se metió ahí a formar partido, ¿no? Estaba cooptado el asunto, ¿no?, en el gobierno anterior. Bueno, en fin, entonces ahí podemos ver claramente que las leyes a veces no puede ser la mejor ley, ¿verdad?, pero somos los seres humanos al final, ¿verdad? O como dicen también por ahí, la Constitución es para ser violada, dicen. Muchos dicen la prostitución, le dicen incluso. Bueno, leyes especiales. Complementan leyes existentes o establecen procedimientos de excepción. Se consideran en cuanto a su contenido relacionado con un contenido general. Las leyes especiales no prevalecen sobre las leyes generales, como se acostumbra a decir. Esto es al contrario, porque lo que sucede es que la ley especial, si va a regular algo en específico, es a lo fundamental que tiene que atender, no a lo general, ¿verdad? Pero para esto vamos a llamarle entonces nosotros leyes especiales. Estatuto. Son aquellos que regulan, pónganle atención a todo este apartado, a estas últimas diapositivas que me vienen en el examen, ¿sí? Una pregunta. Dentro de las leyes orgánicas podría incluirse la ley del organismo ejecutivo que mencionó.
son las que también organizan a las instituciones, ¿verdad? Ahí tenemos, por eso ley orgánica del organismo ejecutivo, ley orgánica del organismo legislativo, ¿verdad? La ley orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? Todas las que tienen el nombre de orgánico, ¿verdad? Porque la ley de las alcaldías también es orgánica, ¿verdad? Porque desarrollan la estructura de la institución, ¿verdad? El estatuto son aquellos que regulan a las organizaciones asumiendo el carácter de leyes especiales. En cierta forma equivalen a leyes orgánicas. La Universidad de San Carlos tiene su estatuto, ¿sí? Hay en un apartado, ¿verdad?, que se le aprobó estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y después se aprobó su ley orgánica, pero tiene su estatuto, ¿verdad? Es lo que nos está diciendo esto. Luego están los tratados, son los que celebran los estados entre sí o gobiernos sobre determinado asunto, negocio o materia, precedidos de encuentros, conversaciones, convenios o acuerdos. La noticia internacional del día de hoy es que nuestro presidente se reunió con AMLO, ¿verdad? El famoso AMLO, con el presidente Manuel López Obrador. Se reunieron en la ciudad sureña de Tapachula, Chiapas, ¿verdad? Hubo un encuentro allí entre los dos mandatarios y solo hubo, no he visto hasta ahorita en la noche que llegue a la casa, ¿verdad? Voy a ver bien las noticias, solo tuiterazo ahí, ¿verdad? Rapidito, de las declaraciones y de los ofrecimientos de ambos cancilleres y demás, que parece ser que ahí va a haber una conectividad de una ruta más. El gobierno anterior no quiso ser parte del recorrido del Tren Maya. México, aunque usted no lo crea, vende como destino turístico el Parque Nacional de Cali. Por eso es de que de Cancún caen los vuelos en el aeropuerto Mundo Maya. Caen ahí y los turoperadores ni siquiera dicen que es Guatemala, sino que como vienen el paquete, salen desde la mañana, desde temprano de sus hoteles preciosos en Cancún, ¿verdad? Para los que no conocen Cancún, es una zona hotelera de 25 kilómetros a la orilla del mar, le llaman Riviera Maya, son unas playas preciosas con aire, arena blanca, ¿verdad? Son bonitas, no tanto como las de Varadero, pero sí son bonitas, ¿verdad? Varadero Cuhuachi, ¿no? Ahí para mí esas son las más bonitas, ¿verdad? Pero bueno, entonces montan sus aviones ahí en Cancún, ¿verdad? Caen en el aeropuerto Mundo Maya, los llevan en busitos, casi que los internan al Parque Nacional Tikal, hasta almuerzo buffet les ofrecen en medio de las ruinas. Los llevan a lo que le llaman a la Acrópolis, a los templos principales, al Gran Jaguar, al Templo 1, al 2, 3 y 4, que es lo más bonito que está ahí. Y a las 3, 4 de la tarde ya vienen para afuera, a las 5 están tomando el vuelo de regreso, a las 7 de la noche ya están en su hotel cómodo en Cancún. Y aquí no pasó nada. Y es México, ¿verdad? Es México. Para los turistas es México. ¡Oh, qué bonito México! Porque si ustedes van del lado mexicano, lo único que tienen ellos es Chichén Itzá, lo único, y su pirámide del Sol, lo único. De ahí ya no tienen nada. Pero vayan a ver usted, hasta Pavarotti llegó a cantar ahí, ¿verdad? O sea, el mexicano le explota. Cuando yo tuve la oportunidad, solo una vez pude ir, ¿verdad? $50 de la entrada, comparados con los 25 quetzales que se pagan aquí. O sea, hasta eso, pues, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se puede hacer ahí? Porque fíjese que yo he ido en varias ocasiones a México y ellos presentan a Tikal, pero o sea, ellos no hacen mención de Tikal o que es de Guatemala, o sea, ellos tienen toda la publicidad, pero no mencionan Guatemala. Sí, así es. Así es. Pero eso es una desfachatez por parte del gobierno mexicano, pero ahí tendríamos que ver qué hacemos o cómo proceder como país, porque no lo veo. Vea usted que el problema que tenemos es el diferendo territorial con Belice. Miren pues, las fronteras con México
la línea divisoria son ríos. Con Honduras son ríos. Con El Salvador son ríos. Con Belice no tenemos ríos. Entonces es una línea imaginaria y se le llama línea de adyacencia. Entonces hay que imaginarse dónde va la línea, ¿va? Es algo, disculpen ustedes, estúpido. ¿Dónde? ¿Cómo va a ser eso? O sea, no hay ni un mojón, nada. La única línea divisoria del río es el río Sarstún, que está entre Izabal y Belice. Ahí sí, ahí está la línea. Pero territorialmente de Belice a Petén no hay. Son 28 comunidades guatemaltecas en esa línea de adyacencia. Y ahorita no ha sido noticia, pero tan de repente que un guatemalteco o tantos guatemaltecos murieron en manos de soldados beliceños. O sea, ni siquiera podemos defender a nuestros connacionales paisanos de soldados beliceños. Ahora será negar por Tikal como destino turístico. O sea, no, hombre, es que de verdad tenemos problemas serios como país, como Estado, ¿verdad? Porque lo que sucede en Petén, como es grandísimo, hay ausencia de Estado. Eso es lo que está pasando. Vean todo el saqueo de madera, ¿verdad? Y ahora el ganado, por eso es que la carne está cara, porque el ganado ya no se cultiva, decir yo, el ganado ya no se cría en la costa como era hace 30 años. Se lo llevaron al Petén. Entonces la carne se va para México, la mejor carne, ¿verdad? Es una gran deforestación la que está ocurriendo en el Petén, ¿verdad? Porque allá están las grandes hectáreas de terreno así, ¿verdad? Libre, de selva petenera inclusive, y para allá se van los ganaderos. Entonces sale más caro traer la carne hasta acá que venderla a México, ¿verdad? Entonces, pero eso, miren, es una cuestión que para mí no debería de ser así. ¿Dónde está el Ministerio de Economía? ¿Dónde está el MAG ahí regulando eso? Nada, ¿verdad? Entonces ahora será, ¿quién tendría que estar viendo eso? ¿Cómo se llama? El INGUAT. Y el INGUAT no puede. El INGUAT está muy orgánicamente, no puede, es un instituto, ni siquiera es Ministerio de Estado. Va, y si quiere actuar, primero tiene que pedirle permiso al presidente y luego a Relaciones Exteriores. O sea, vean por qué es importante que el INGUAT ya hubiera cambiado de estatus, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? ¿Sí, compañero? No, eso le iba a comentar, que por qué el INGUAT no tomaba cartas ahí. Mire, yo lo que me pregunto es, entonces, si un periodista ha de ser la mejor opción que esté a director del INGUAT. Harriet Whitbeck era corresponsal de CNN hace 20 años, ¿verdad? Y después fue el amante de Juan Luis Florido, exfiscal de la República, y de ahí desapareció de la escena y ahora volvió a aparecer, y, o sea, no sé, no entiendo, ¿verdad? Pero así las cosas, pues, en Guatemala, ¿verdad? Bueno, convenios. Aquellos ajustes, pactos o convenciones celebrados entre funcionarios gubernamentales de 2 o más estados o gobiernos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos ejemplos, ¿verdad? Y entonces acá, por ejemplo, tenemos la Convención de Berna, ¿verdad? Esa creo que se emitió obviamente en Berna. Berna es una ciudad de Suiza. Suiza está partido en 4, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la parte que esté colindando con, una es francesa, otra es italiana, otra es alemana, ¿verdad? Y la otra parte, no me recuerdo ahorita, pero en el caso de Berna, ¿verdad? Está del lado francés. Y allí en 1668, ¿verdad? Se firmó la Convención de Berna. Ahí apareció por primera vez el derecho de autor. Ahí es donde nace, ¿verdad? Y entonces a la fecha se ha ido actualizando y se hace a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la OMPI, ¿verdad? Se va actualizando, ¿verdad? Entonces ahí nació la Convención de Berna. También está la Convención de París, está la Convención de Roma, que siempre son
que son convenios, que por ejemplo la Convención de Roma es en el caso de los artistas e intérpretes, ¿verdad? Y la de París es precisamente a los de la propiedad intelectual y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, estos son los ejemplos de este tipo de instrumentos jurídicos. Y vean ustedes, por ejemplo, aquí en el caso de los tratados entra el famoso pacto, que es una especie de tratado, que en Naciones Unidas, vean pues, nace la Carta de Versalles, después nace Naciones Unidas. Naciones Unidas nace con el objetivo de que no vuelva a haber guerras mundiales. Entonces se crea un Consejo de Seguridad Internacional en donde están sentados 7 potencias del mundo. Y ahí está Estados Unidos, ahí está Francia, ahí está Alemania, ahí está China, ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, ¿verdad? Y se supone que este Consejo de Seguridad Mundial no va a permitir que haya guerras. O sea, no vamos a volver a tener guerras, ¿no? Entonces, se emite la Carta de Naciones Unidas, que es un instrumento internacional de obligatoriedad para todas las naciones que pertenecen a Naciones Unidas. Esos son derechos humanos, derecho a un nombre, derecho a la educación, derecho, y ahí están, ¿verdad? Están enumerados. Y hay unos que son derechos sociales, derechos culturales y derechos económicos. Pero los países no propician las condiciones para que esos derechos se desarrollen en los países. Entonces, la misma Naciones Unidas creó un pacto internacional para la implementación de estos derechos sociales, culturales y económicos. Y Guatemala lo ratificó, lo ratifica el Ejecutivo, pero tiene que ingresar posteriormente al Congreso para que el Congreso lo apruebe a través de un decreto y ya se vuelva ley nacional y ya se incorpore a la legislación nacional. Entonces Guatemala lo ratifica, ingresa a la legislación nacional, pasan los años, porque estamos hablando de 1970, en los 70s, y tampoco. Entonces viene Naciones Unidas y dice no, vamos a aprobar un protocolo para la implementación del tratado. Como ya lo ratificaron, entonces ahora el protocolo. Eso quiere decir que las naciones, los países que ya aprobaron el protocolo, el tratado, el pacto, entonces con el protocolo lo van a implementar. Desde el gobierno de Otto Pérez Molina está engavetado el protocolo en el Congreso para ser aprobado. O sea, como país le seguimos debiendo no solo a la misma población, sino digamos a este tipo de instrumentos internacionales. Ya voy a terminar, ya solo quedan un par de. El acuerdo se define como el pacto o contrato que, por su extensión, materia y solemnidad, se considera de importancia más limitada que el convenio o tratado. Siempre estamos hablando de instrumentos internacionales, un acuerdo, ¿verdad? El acuerdo de Oslo, por ejemplo, que tanto dicen, ¿verdad? El acuerdo de reglamento es un conjunto de normas, procedimientos e instrucciones para la ejecución de la ley o para regular el régimen orgánico interno de la organización. Son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que regula la ejecución de las leyes, que es lo que les estaba hablando, ¿verdad? El reglamento, ¿verdad? Que es lo que viene después de una ley para entonces implementar esa ley en la institución. Y el acuerdo es una resolución administrativa, esto es otra, ¿no?, que se toma en una organización de la administración pública. Esta organización puede ser de la Presidencia de la República y algún Ministerio de Estado o Gerencia Presidencial. Lo que sucede es que en esta ley, en la ley constitutiva del órgano administrativo, por ejemplo, en la ley orgánica de la Universidad de San Carlos se establece que el Consejo Superior Universitario va a poder emitir acuerdos. Entonces los acuerdos los toma en sesión ordinaria o extraordinaria y los acuerdos quedan en los puntos de acta, ¿verdad? Y así es como se van tomando las decisiones. Entonces, en el caso de la universidad que es autónoma, ¿verdad?,
la ley le ha facultado para crear su propia reglamentación. Por eso es que ahí, por ejemplo, está el reglamento para profesores titulares, para profesores interinos, para profesores visitantes, para profesor administrativo. Ahí está el reglamento de evaluación para ustedes, de promoción, ahí están las sanciones, ahí está aprobado también los recursos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como ustedes, bueno, si van a llevar el procesal conmigo, yo lo que les doy es el link en la página de la Universidad de San Carlos, en la ventana donde dice Consejo Superior Universitario, hay otra ventanita que dice Compendio de Leyes. Ahí lo descargan y ahí están actualizadas todas las leyes digitalmente. En mis tiempos teníamos que comprar el Compendio de Leyes, ¿verdad? Que la editorial universitaria editaba. No sé si todavía edita o no, pero ahora es mejor descargarlas y ahí tienen todo, ¿verdad? Ahí tienen todo, ¿verdad? Pero es importante conocerlo porque allí es donde está regulado los dos recursos, varios recursos, administrativos que maneja la universidad, ¿verdad? O sea, ustedes el día de mañana, si necesitan, ustedes pueden plantear el recurso de apelación en contra de la junta directiva, ¿verdad? Y de lo resuelto por junta directiva también se le llama apelación, las decisiones que resuelvan con relación a ustedes en materia administrativa, si no están apegadas a derecho, ustedes pueden plantear el recurso de apelación ante el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Y ahí es donde está regulado, ¿verdad? Porque la universidad, imagínense cuándo fue que se creó, antes de que se creara la ley de los recursos administrativos, por eso se llama recurso de apelación, ¿verdad? Pero eso ya va a ser punto del curso de Derecho Procesal Administrativo, ¿verdad? Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. Gracias a Dios, a la vida, a la Universidad de San Carlos y a la honorable junta directiva, al señor decano, por haber confiado un semestre más en mi persona para ser su profesor de Derecho Administrativo 2. Créanme que lo hice con todo el cariño del mundo, ¿verdad? Y espero que hayan aprendido algo, ¿verdad? Reitero pues y lamento a aquellos estudiantes que no pudieron llegar a zona mínima, los que van a dejar el curso porque de plano los van a ver. Nos vemos en la primera y segunda retrasada en el siguiente semestre, pero la mayoría que son los que van a ganar el curso, ¿verdad? Les deseo muchos éxitos. El curso estuvo, creo yo, que bastante digerible, bien viniendo y asistiendo, creo yo que se fue porque los resultados no tan satisfactorios del segundo parcial es de gente que ni ingresan a las clases virtuales ni vienen a la clase, ¿verdad? Iniciamos con 176 estudiantes y hay 160 ahora, y miren este salón como está, ¿verdad? Entonces yo sí les agradezco muchísimo, de verdad. Creo yo que he cumplido pues con la función y la misión con la cual la universidad y el pueblo de Guatemala me contrató y me designó para estar frente a ustedes. Es que muchas gracias, les agradezco bastante, les deseo muchos éxitos.